En Vaticano de esta semana, el Papa Francisco celebra una misa especial para ancianos y abuelos y beatifican al sucesor del fundador del Opus Dei en España. Además, el Papa celebra los 200 años desde la restauración de los jesuitas y conocemos a una pareja anciana iraquí que huyó a Roma dejando atrás una familia numerosa. Y finalmente, el líder de la Iglesia Católica Siria pide ayuda en Occidente para los cristianos árabes y unos argentinos viajan en bici por su país y por Europa para llevarle miles de cartas de niños al Papa Francisco. Todo esto a continuación, aquí en Vaticano. En una misa especial para más de 50.000 ancianos y abuelos, el Papa Francisco reunió a jóvenes y ancianos en la Plaza de San Pedro. Algunos se conmovieron bastante. Sobre todo cuando el famoso tenor italiano Andrea Bocelli cantó su famosa canción Con te partirò, mientras el Papa Francisco llegaba a la plaza. Y también estuvo presente un invitado especial. Ha sido solo la cuarta vez que aparece en público, desde que renunció al pontificado. Gracias por haber venido tantos de ustedes. Y gracias por vuestra acogida festiva. Hoy es vuestra fiesta, nuestra fiesta. Agradezco a Monseñor Paglia y a todos los que la han preparado. También agradezco en especial la presencia del Papa Emérito Benedicto XVI. Io ho detto tante volte che mi piaceva tanto. Tantas veces he dicho que me gusta tanto que viva aquí en el Vaticano, porque es como tener al abuelo sabio en casa. Gracias. Gracias. El Papa Francisco recordó los testimonios de quienes habían hablado al inicio del encuentro, sobre todo la de la pareja anciana iraquí de Karakosh, que han podido escapar la persecución cristiana, pero ahora están separados de su numerosa familia. Ho ascoltato le testimonianze di alcuni di voi. He escuchado los testimonios de algunos de ustedes, que presentan experiencias comunes a tantos ancianos y abuelos. Pero uno era diferente, el de los hermanos que vinieron desde Karakosh, escapando de una persecución violenta. A todos ellos juntos les decimos gracias de forma especial. Es muy bello que ustedes hayan venido aquí hoy. Es un don para la Iglesia. Y nosotros les ofrecemos nuestra cercanía, nuestra oración y nuestra ayuda concreta. La nostra preghiera e l'aiuto concreto. El Papa también destacó la importancia del encuentro entre las distintas generaciones. La violenza sugli anziani è disumana. La violencia contra los ancianos es inhumana, así como la que se comete contra los niños. Pero Dios no los abandona, está con ustedes. Con su ayuda, ustedes son y seguirán siendo la memoria de su pueblo. Y también para nosotros, para la gran familia de la Iglesia. Gracias. Questi fratelli ci testimoniano que Estos hermanos nos dan testimonio de que aún en las pruebas más difíciles, los ancianos que tienen fe son como árboles que continúan dando frutos. Y esto vale también en las situaciones más ordinarias, donde, sin embargo, puede haber otras tentaciones y otras formas de discriminación. Hemos escuchado algunas en los otros testimonios. La vejez, de forma particular, es un tiempo de gracia en el que el Señor nos renueva con su llamado. Nos llama a custodiar y a transmitir la fe. Nos llama a orar, especialmente a interceder. Nos llama a estar cerca de los necesitados. Pero los ancianos, los abuelos, tienen una capacidad para comprender las situaciones más difíciles, una gran capacidad. Y cuando rezan por estas situaciones, su oración es más fuerte, es poderosa. E quando pregano su queste situazioni, la sua preghiera è forte, è potente.
Añadió que los abuelos tienen un deber importante hacia sus nietos. Trasmettere la esperienza della vita, la storia di una famiglia. Transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Compartir con sencillez una sabiduría y la misma fe. Es el legado más precioso. Felices esas familias que tienen a los abuelos cerca. El abuelo es padre 2 veces y la abuela es madre 2 veces. Y en aquellos países donde la persecución religiosa ha sido cruel, pienso por ejemplo en Albania, donde estuve el domingo pasado, en aquellos países han sido los abuelos los que llevaban a los niños a bautizar a escondidas, los que les dieron la fe. ¡Qué bien actuaron! Fueron valientes en la persecución y salvaron la fe en esos países. E hanno salvato la fede in quei paesi. El 28 de septiembre resultó ser un día en el cual los jóvenes y los ancianos aumentaron el diálogo entre sí y el amor, gracias al sucesor de San Pedro. Han beatificado al sucesor del fundador del Opus Dei en una misa al aire libre en España. El jefe del Departamento del Vaticano, encargado de investigar posibles futuros santos, presidió la misa en Madrid el 27 de septiembre. Durante la celebración proclamó oficialmente como beato al obispo Álvaro del Portillo, más conocido como Don Álvaro. El nuevo beato fue llamado De joven, el nuevo beato fue llamado a seguir a Cristo, convirtiéndose en un pastor diligente de la Iglesia y proclamando al mundo las riquezas gloriosas de su misterio de salvación. San Pablo dice: este es el Cristo que proclamamos. Esta es la sabiduría por la cual entrenamos y dirigimos plenamente a todo el mundo para perfeccionarlos en Cristo. Es por eso que me siento realmente en una lucha, pero su poder me conduce irresistiblemente. Don Álvaro del Portillo hizo esta proclamación de Cristo, el Salvador, con total fidelidad a la cruz y a la vez con una ejemplar alegría evangélica en las dificultades. Por esta razón, la liturgia de hoy se aplica a él. La liturgia le aplica hoy. Today the liturgy applies to him. El día antes de la beatificación hablamos con el líder actual del Opus Dei, el obispo Javier Echevarría. Él conoció personalmente a Don Álvaro. Normalmente se sentaba aquí al lado de esta columna, procurábamos mirarle y procurábamos también referirle cuestiones, las mismas cosas de la vida corriente, porque le interesaban. Y al mismo tiempo me venía a la cabeza pues que era una persona que no se buscaba a sí mismo, que buscaba constantemente el trato con Dios y también el trato con las personas. Era una persona que sabía querer, que sabía servir, que sabía estar al alcance de la mano de toda la gente. Pues se manifestaba esa santidad y esa disponibilidad en que bastaba una sugerencia para que, no como una resignación o como una obediencia forzada, sino con una disponibilidad total, se pusiese completamente en camino de aquello que se le había sugerido. Por eso era constante en pensar en cómo podía servir, constante en cómo podía ayudar a todas las personas, y más aún a San José María, porque estaba completamente convencido de que tenía una misión divina, que era llevar la vida corriente, la vida ordinaria, como camino para acercarnos a Dios. La beatificación es un gran paso hacia la santidad. Se debe atribuirle un milagro a la persona, pero para ser santo hacen falta al menos 2. En el caso de Álvaro del Portillo, el corazón de un niño de Chile volvió a latir en el 2003, cuando el hospital había intentado resucitarlo durante media hora. Los padres del niño le rezaron a don Álvaro por su intercesión desde el cielo y el pequeño resucitó. El Papa Francisco rezó con jesuitas el sábado 27 de septiembre para recordar los 200 años desde la restitución de la orden. El Papa Francisco también es un jesuita. Recordó cómo los enemigos de los jesuitas presionaron al Papa Clemente XIV para suprimirles durante 41 años, causando que muchos sacerdotes dejasen la orden. En la iglesia principal jesuita de Roma, Il Gesù, también recordó cómo el entonces superior general, Lorenzo Ricci, se mantuvo firme en la fe.
La compagnia, anche davanti alla sua stessa fine, è rimasta fedele al fine per la quale è stata fondata. La compañía, incluso ante su propio final, se mantuvo fiel a la finalidad para la que fue fundada. Por ello, Ricci concluye con una exhortación a mantener vivo el espíritu de caridad, de unión, de obediencia, de paciencia, de sencillez evangélica, de verdadera amistad con Dios. Todo lo demás es mundanidad. Que la llama de la mayor gloria de Dios nos atraviese también hoy, quemando toda complacencia y envolviéndonos en una llama que llevamos dentro, que nos concentra y nos expande, nos engrandece y nos hace pequeños. In una fiamma che abbiamo dentro, che ci concentra e ci espande, ci ingrandisce e ci rimpicciolisce. Destacó que no es fácil seguir siendo fuerte en las dificultades. In tempi di tribolazione e di turbamento, En tiempos de tribulaciones y turbación, se levanta siempre una polvareda de dudas y de sufrimientos. Y no es fácil seguir adelante, proseguir el camino. Sobre todo en los tiempos difíciles y de crisis, llegan tantas tentaciones. Detenerse a discutir las ideas, a veces dejarse llevar por la desolación, concentrarse en el hecho de ser perseguidos y no ver nada más. Leyendo las cartas del padre Ricci me impactó una cosa, su capacidad para no dejarse sujetar por estas tentaciones y de proponer a los jesuitas, en el tiempo de la tribulación, una visión de las cosas que los arraigaba aún más a la espiritualidad de la compañía. le cose che li radicava ancora di più nella spiritualità della compagnia. La Compañía de Jesús fue plenamente restituida en el año 1814. Durante su audiencia general, el miércoles, el Papa Francisco saludó a los peregrinos del Opus Dei que estaban celebrando la reciente beatificación de su antiguo líder, el obispo Álvaro del Portillo. En su catequesis semanal en la Plaza de San Pedro y delante de miles de personas, se centró esta vez en los dones del Espíritu Santo. Además de los dones con los que el Señor edifica y hace más fecunda a la Iglesia, están los carismas. Es un carisma que es algo más que un talento o una cualidad personal. Es una gracia, un don que Dios da por medio del Espíritu Santo. No porque alguien sea mejor que los demás, sino para que lo ponga al servicio de los demás con la misma gratuidad y amor con que lo ha recibido. Cada uno puede preguntarse, ¿qué carisma me dio el Señor? ¿Cómo lo vivo? ¿Lo asumo con generosidad, poniéndolo al servicio de todos? ¿O acaso lo tengo descuidado o quizás olvidado o para mí mismo? Los diversos carismas y dones con los que el Padre colma a la Iglesia son para crecer en armonía en la fe y en su amor, como un cuerpo solo, el cuerpo de Cristo, donde tenemos necesidad los unos de los otros y donde cada don recibido se verifica plenamente al ser compartido con los hermanos. Así resplandece la belleza y la fuerza sobrenatural de la fe para que juntos podamos entrar en el corazón del Evangelio y seguir a Jesús. Echamos un breve vistazo a la agenda del Papa al inicio de la semana. Primero se encontró con la presidenta de Malta el lunes 29 de septiembre, luego un encuentro con el cónsul honorario de Suiza en el Rosario, Argentina, Marcelo Julio Martín. También se encontró con Stefan Weil, el presidente del Bundesrat o el Parlamento alemán. Weil también es el jefe del Partido Democrático Alemán en la región noroeste de la Baja Sajonia.
Y su encuentro final, al inicio de la semana, fue con miembros de la Sociedad Bíblicas Unidas. Está compuesta por 146 sociedades bíblicas que operan en más de 200 países y territorios. Todos juntos constituyen los traductores, editores y distribuidores más importantes del mundo de la Biblia. Un día antes rezó el Ángelus en la Plaza de San Pedro, justo después de la misa con los ancianos. Pidió por oraciones para el Sínodo de la Familia, que tendrá lugar del 5 al 19 de octubre. Invito a todos, individuos y comunidades, a rezar por este importante evento y confío esta intención a la intercesión de María, Salus Populi Romani. María Salus Populi Romani. La capilla donde se guarda el ícono dentro de la Basílica Romana de Santa María la Mayor será el lugar central para orar durante todas las sesiones del Sínodo. Líderes de las iglesias orientales se reunieron en la sede de ONU en Ginebra a principios de septiembre después de visitar los Estados Unidos. Su siguiente parada fue Italia. El patriarca de la Iglesia Católica Siria estuvo en la Cámara de Diputados del gobierno italiano el 26 de septiembre. Su objetivo, convencer a Occidente de proteger el cristianismo en Medio Oriente. La intervención militar y los ataques aéreos de los Estados Unidos no son suficientes. Ante todo, tenemos que ir al fondo del asunto, que es la situación de lo que llamamos la unión entre religión y Estado. Tenemos que decirles a estos países de mayoría musulmana que vivimos en el siglo XXI, no vivimos más en el siglo VII o en la Edad Media. Tenemos que adoptar la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 sin ninguna excusa, así como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tenemos que leerla muy atentamente y tenemos que distinguir entre religión y la forma en la que gobernamos la vida pública de la sociedad. Y esto es muy importante porque siempre te puedes encontrar, cuando hay caos y confusión, con personas que interpretarán su ley islámica sharia de la forma en la que quieren y harán daño a otras minorías que no creen en su propio credo. Ha sido una verdadera vergüenza para el mundo civilizado en nuestro siglo el permitir a estos grupos que crezcan y amenacen a nuestra civilización. Eliminar a los cristianos en Medio Oriente no va a ser posible, porque nos vamos a quedar allí. Vamos a ser testigos de nuestra fe sin importarnos lo duro que es la vida. Pero lo que decimos los pastores es que no podemos hablar por las jóvenes familias que quieren libertad y dignidad para ellos y para sus hijos. Y hay un verdadero peligro, que al disminuir las comunidades cristianas muy pocos se queden, como ha sucedido en los países cercanos como en Turquía, por ejemplo. No podemos decir que allí haya presencia cristiana. Hay peregrinos cristianos que van a visitar los sitios turísticos, pero la comunidad cristiana en relación con toda la población es mínima. Por eso no queremos llegar a esa situación del estado de los cristianos en los países de nuestros antepasados. Nosotros, los cristianos, llevamos viviendo allí por milenios. También hizo un llamado especial a los espectadores de WTN. Me gustaría pedirle a todos los católicos, a los que ven EWTN y a los que escuchan la Radio Vaticana, que estén atentos y que cuiden a sus hermanos cristianos en Medio Oriente. No queremos que nuestros países acaben siendo solo piedras y ruinas. Queremos continuar siendo una comunidad cristiana viva allí. Y concienciar a la gente en los países occidentales es lo único que pueden hacer los líderes cristianos de Medio Oriente por ahora. Esta pareja de ancianos iraquíes que huyó a Roma hace unas semanas se encontró con el Papa Francisco durante la misa para los ancianos. Nosotros también tuvimos el gran privilegio de conocerlos. قداسة البابا طلبنا منه أن يزور مدينتنا وبلادنا لأننا بحاجة إليه وعندما طلبنا هذا الطلب قال أنا قريب منكم وأتمنى أن أزوركم فلا نعلم هل يزورنا أم لا. Mubarak y Agnese se casaron en 1965 y tienen 10 hijos, uno de los cuales es sacerdote, y 12 nietos. En la noche del 6 de agosto todos dejaron sus casas en Karakosh y fueron a un pueblo más seguro, Irbil, donde acabaron todos en un campo de refugiados. Poco después, la pareja pudo llegar a Roma con tan solo una hija, dejando atrás al resto de la familia.
يعني ما وضعت أبونا ليت قش الدخينة مشردين أني تريرخب أربيلين قشت أيت أنا ليش قلت قربان نخلا بيح يعني ناشي مبهد لنا حيلة وعوايد مشردت يعني مشردت لا مقصة بالشبخية من بهدلها وأرقل دوكا تركيا والأردن وبهدلها عن شي يعني يا أبونا ما أوذاخني كيف شيء لبن له كل أطفالنا لا مدارس لا مثلا شو من دي جامعات هي لنا ما أوذا. Ellos están agradecidos a los Estados Unidos por la intervención militar en Irak, pero piden que intenten acabar en cuanto antes con los terroristas. تدخل القوات الأمريكية أعطى الأمل الكثير ولكن الأمل بطيء لأننا نريد حسم الموضوع بسرعة لكي نعود إلى مدننا ولكن الحالة هذه نعم دفعت فينا الأمل وكل يوم نسمع أخبارا حسنة وجيدة ولكن نريد الحسم السريع لأنه كما تعلمين نحن مشردين مهددين جياعة ولهذا وهم ما نريده ونتمناه أن نعود إلى أرضنا. Al preguntarle a ella de dónde saca la fuerza para seguir sonriendo, se le saltaron las lágrimas. يعني بلطت لانتانا صعبة وبليل وأنا كنت أستحمل يعني ولكن يقوه حيل دبلط لي ودرخش لي مسافة طويلة ودا يعني كيف أمل ذاك اليوم كما أخذ إلينا يعني أمري يا الله ويا مريم الله فارش إن شاء الله. نطلب من كل مسيحيي العالم أن يشاركونا في صلاتنا لكي نقضي على هذه المحنة وتزول عنا هذه الكربة ولكي ينظروا إلينا نظرة الأخ المسيحي لأخيه المسيحي وشكرا. Cinco ciclistas argentinos han viajado desde su patria hasta Roma para entregarle al Papa 70.000 cartas de niños, contándoles sus sueños. Después de llegar a Europa en avión, pasaron por Loyola en España y también por Asís, en Italia, antes de llegar finalmente al Vaticano, donde le entregaron al Papa las cartas en mano. Este padre de 6 hijos pasó en bicicleta por 46 escuelas en Argentina. Una persona nos dijo, qué esfuerzo que hacen. Y le dijimos, nosotros hacemos un esfuerzo físico. Pedalear es físico, pero soñar es una energía que te lleva a donde quieras. El esfuerzo lo hacen los maestros que enseñan en el campo, aquellos que están en la montaña, esos que todas las mañanas a las 7 tienen que esperar los chicos que vienen a caballo para tomar una clase. Eso es esfuerzo. Lo nuestro es una acción para llamar la atención, para que se hable de la educación un rato, para que los medios se hagan eco y eso es todo. El grupo se hizo tan popular en Argentina que los medios de comunicación los llamaban los carteros del Papa. Fueron acompañados por 2 periodistas durante todo el viaje, uno que anunciaba por la radio la llegada del grupo a una ciudad para que miles de niños los recibieran con sus cartas al llegar. El segundo periodista grabó todo el viaje en vídeo y harán un DVD con las imágenes que será entregado a escuelas en Argentina. Cada uno tiene su propia historia y también, por supuesto, las de quienes conocieron. Estas pequeñas historias de chicos que quieren ser jugadores de fútbol porque ven en la tele, hasta chicos que se proyectan por sus padres, son aquellas que nos van conmoviendo. Son esas las historias del Cruce por la Educación. Son simples, son pequeñas, son cartas de 4 renglones, pero profundas porque está el sueño de un niño. Su objetivo es motivar a los niños a estudiar más carreras universitarias, formar más profesionales, ayudarles a darse cuenta de que no hay límites cuando se trata de sueños.